Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. El día viernes hablábamos un poco en relación al capítulo 4 de la epístola, la carta de Santiago, y haciendo un poquito de resumen sobre lo que hablábamos sin entrar en mayores detalles. Si usted busca conmigo capítulo 4 de Santiago, va a poder ver que comienza Santiago a hablar y dice de que las guerras y los conflictos que hay entre vosotros, dice cuando está dirigiendo a las personas que específicamente estaba dirigida esta carta, pero vamos a tomarlo nosotros en este tiempo actual. Dice de que las guerras y los conflictos que hay entre nosotros, dice, no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. En otras palabras, los problemas internos, las áreas internas son las que causan las reacciones externas. Y señala varias cosas. Dice, codiciáis y no tenéis. En otras palabras, hay codicia. Y eso es lo que causa los conflictos externos. Y dice, codiciáis, no tenéis y por eso cometéis homicidios. Y hablamos un poco en relación de que no realmente se estaba especificando al hecho del homicidio como el acto físico, sino que ampliándolo en lo que Jesús decía, que si alguien odia a su hermano ya es culpable delante de la corte. Si alguien viene y le dice, bueno, estúpido dice alguna, o idiota dice otra traducción aquí, ¿verdad? Dice, ya es culpable de homicidio. Entonces, en ese caso, en esa regla, muchos de nosotros, si no todos, en algún momento hemos matado con esas intenciones. Y recalco yo diciendo, eso viene, dice, de las situaciones internas. Vienen esas reacciones después. También dice en el versículo 3, pedís, antes de eso dice que sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. Dice, no tenéis porque no pedís. Pero aparte añade, dice, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Y le hablaba un poco acerca de que la palabra placer acá es la palabra griega bueno, la pronunciación correcta no sé, pero la transliteración es Adón, o si podemos ponerle un sonido a la H, pues Hadon, ¿verdad? Pero en inglés, o Haydon, no sé cómo será ahí. Pero de ahí viene la expresión de, quizás usted la ha oído en alguna oportunidad, de hedonismo, o cuando una persona es hedonística, es decir, una persona hedonística es aquella persona que sigue una doctrina que el placer es y la felicidad son la máxima de su vida, viven para lograr placeres y para ser felices. Es una persona hedonística. Y entonces cuando está hablando aquí dice que todas las guerras y los conflictos vienen de esa mentalidad que lo único que busca es tener placer en la vida, tener felicidad en la vida. De ahí vienen las guerras y los conflictos, porque cuando no se tiene esa satisfacción, se codicia, se envidia y se pide con malos propósitos, con el único propósito de gastarlo en esa mentalidad hedonística o esa mentalidad de querer lograr siempre una satisfacción personal. Con que yo esté feliz, que todo el mundo esté mal, pero yo estoy feliz y si estoy yo satisfecho, estoy contento. Esa es la mentalidad hedonística. Y de ahí vienen todos los placeres, porque eso no se va a poder conseguir en el mundo. Me recuerdo que yo estando muy pequeño oía un poema que en una de sus frases decía, nunca te compares con los demás porque siempre habrá gente que tiene más y gente que tiene menos que tú. Gente que sabe más y gente que sabe menos que tú. Entonces, si alguien está en esa mentalidad, va a pasar toda la vida amargado,
porque siempre va a haber gente que tenga más. Y que tenga menos, no tanto porque se contenta, ¿verdad? Pero que tenga más es el problema. Ese no es el conflicto. Que tengan menos no es el conflicto. Que tengan más es el conflicto, ¿verdad? Y entonces, en este sentido, va un poco más, diría yo, severo la amonestación acá. Y en el versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Y yo le elaboraba un poquito acerca de esto, de que la Biblia habla acerca de un amigo de Dios, en el caso de Abraham, que Dios le llamó amigo. Pero logró tener la amistad de Dios Abraham porque se sometió a la voluntad de Dios, le creyó a Dios, fue obediente. Entonces pudo Dios llamarle amigo. Y le hablaba también acerca de que con el capítulo 15 de Juan el Señor le habla a los discípulos y les dice, vosotros sois mis amigos, pero le antepone algo, le dice, si hacéis lo que yo os digo. Y ponía algo en el ambiente y decía, ¿será que Dios es amigo de todo el mundo? Y de acuerdo a la palabra de Dios podemos ver que no, realmente no. Es ganarse la amistad de Dios, aunque hay cantos que lo decimos, y ojalá sea una realidad, ¿verdad? Eres mi amigo fiel, y yo tenía que preguntarme en un momento, ¿is that true, verdad? ¿Realmente estoy yo sometiéndome a la voluntad de Dios para poder ganarme su amistad? Porque dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Y qué lindo va a ser poder tener la amistad de Dios, porque al tener la amistad de Dios ya no habrán secretos, pero hay ciertas condiciones que nosotros tenemos que cumplir. Y en base a esto es que el apóstol está hablando y dice que el que es amigo de Dios, una de las condiciones es de que no podemos tener amistad con Dios y amistad con el mundo. Y cuando hablamos de amistad estamos hablando de una palabra, la palabra amistad que utiliza ahí es la palabra fileo, que es como una dimensión de amor. Hay tres palabras, a lo menos tres, hay cuatro, también se pone la palabra storges o storges en el griego, pero las tres más usadas son el amor ágape, el amor filial y el amor erótico. Pero de esos el más importante es el ágape. El segundo es el amor filial, que es el amor que ve no lo externo, sino ve lo interno, las cualidades del alma, los buenos sentimientos, ¿verdad? Cuando una persona quizá dice, bueno, por fuera no tiene mucha belleza, pero por dentro es hermosa o es hermoso. A eso se refiere la palabra fileo, a los sentimientos, a lo interno. Y entonces la palabra amistad que está aquí dice, ustedes o vosotros seréis mis amigos. Y la palabra que utiliza es la palabra fileo. En otras palabras, vamos a tener una comunión. Va a haber una comunión porque compartimos los mismos sentimientos. Tus sentimientos y mis sentimientos se están pareciendo. Tenemos una afinidad. Tenemos una empatía, más que simpatía, una empatía ahí. Hay una afinidad en esto. Porque le comentaba yo que aún hasta Judas, Jesús le dijo amigo, pero no usó la palabra fileo en el griego, sino que usó otra palabra que, si no estoy mal yo, es la palabra etarios, que es distinto. Es decir, a Judas no le dijo, tus sentimientos y mis sentimientos son compatibles, no, si lo estaba entregando. Y aparte de eso dice que el diablo ya se le había metido a Judas. Entonces sería imposible que le hubiera dicho tenemos los mismos sentimientos. Usó otra palabra. Entonces, para que podamos realmente ser amigos de Dios, tenemos que tener los mismos deseos, intenciones y sentimientos. No que los tengamos, pero a lo menos las intenciones de decir, Señor, ayúdame. Yo quiero, como decía el canto ese que me gusta mucho, dice, Señor, quiero ser más como tú. Cada día quiero parecerme más a ti. Entonces, en este caso, el apóstol es bien claro y dice, es imposible de que podamos ser amigos del mundo, y está usando la palabra fileos, que podamos tener la mentalidad del mundo, que podamos tener las intenciones del mundo y digamos, y también queremos ser amigos de Dios. En palabras, como dice una expresión ahí en inglés, we want to have the best of the two worlds. Queremos tener lo mejor de los dos y no es imposible, eso es imposible. Como en una oportunidad alguien me dijo a mí la otra vez que había padecido, parece, de esta enfermedad cuando se come y luego se devuelve, creo que, no sé si es bulimia, es esa, ¿verdad? Y entonces, es decir, comen, disfrutan la comida y luego la devuelven. O
O sea que comen bastante y siempre están delgados o delgadas. Y decía, yo siempre quería tener, y me recuerdo esta expresión porque dijo, I want to have the best of two worlds. Pero al cabo del tiempo eso causa unas enfermedades terribles. Por si hay algún bulímico o bulímica acá, no crea que está saliéndose con la suya. Es decir, el cuerpo se la va a cobrar tarde o temprano. Y entonces muchas veces así queremos nosotros, tener la amistad de Dios, pero también no tener la enemistad del mundo. Le repito, eso es imposible. Si tenemos la amistad de Dios y si queremos la amistad de Dios, en algún momento determinado, no le estoy diciendo que usted salga hoy peleándose con medio mundo, ¿verdad? Y usted diga, así estoy haciendo la voluntad de Dios. No, pero va a haber un momento donde se le va a requerir a usted cuál es su fe, cuáles son sus creencias, cuáles son sus principios. Y entonces, como sus principios no son compatibles con los principios del mundo, entonces va a haber rechazo y va a haber enemistad. Pero cuando eso pase, que son momentos difíciles en la vida de todo ser humano cristiano, diría yo, recuérdese que Dios es más importante la amistad de Dios que la amistad del mundo. Y entonces es lo que Santiago está hablando y dice acá, de que es imposible, dice literalmente acá, que no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Verso 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Es decir, por lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros, Dios anhela tener esa amistad con nosotros. Mire, Dios anhela tener. Esto se me recuerda o parece mucho a cuando el Señor está hablando con una mujer en los primeros capítulos de Juan, creo que es capítulo 2, capítulo 4 de Juan, hablando con la mujer samaritana y dice de que el Padre busca adoradores que le adoren. Es decir, el Padre anda buscando gente que tenga ese espíritu de adoración. De la misma manera como que Dios anhela tener amistad, pero con gente que pueda tener sus mismos propósitos. El apóstol Pablo experimentó algo muy fuerte en su vida porque cuando en el final de su ministerio dice, bueno, el único que ha quedado, dice, es Tito, si no estoy mal ahí, o Timoteo creo, dice, es el único que busca los mismos intereses de Cristo. En otras palabras, todos los demás habían ido tras sus propios intereses, se habían desviado a los intereses de Cristo y solamente había quedado unos pocos que realmente buscaban los intereses de Cristo. Y en este sentido es lo que el apóstol está hablando, o perdón, Santiago está hablando, dice, Dios celosamente anhela el Espíritu, es decir, quiere tener una comunión, pero para que podamos tener una comunión de amistad con Él, tenemos que tener los mismos intereses o los mismos deseos de Dios en nuestra vida. Y para eso, hermano, es imposible poder lograr esto con un espíritu hedonístico, con un espíritu de que lo único que importa es alcanzar, querer tener, porque ese es el sistema que se maneja en el mundo. Y le resumía esto, yo crecí con esta frase donde decían, para describir a alguna persona, ¿cuánto vales? ¿Cuánto tienes? O me lo decían pues en Chapín, le decía yo, ¿verdad? Ahí, y decían, ¿cuánto tenés? ¿Cuánto valés? ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, si no tienes, no tienes valor. Y cuando está hablando de eso, están hablando de cosas materiales. ¿Ya? Por ejemplo, en la cultura de afuera, se pregunta a veces cuando las personas están viendo si pueden, si les conviene tener este novio, ¿verdad? Y una de las preguntas básicas es, what do you drive? ¿Qué carro manejas? Porque si manejas un carro así medio, entonces no me conviene. Pero si manejas un carro nuevo y de una marca cara, entonces sí. Como alguien decía la otra vez ahí, ¿verdad? Son de broma, me imagino yo. Aunque en cierto sentido también hay que tener un poquito de sensatez en esto. Yo una vez le enseñé acerca de lo que era el noviazgo, pero decía que le preguntaron a una jovencita y le dicen, y mira, ¿y qué estás buscando tú en un joven? Y le dice, que tenga buena guianza, buen testimonio y buena cobertura, dice. Que tenga carro, plata y casa, ¿verdad? Pero en este sentido lo que le quiero marcar es que ese es el lema del mundo. El lema del mundo es
desarrollar o calificar a una persona qué tan exitosa es con lo que materialmente ha alcanzado, ya sea bienes, ya sea posición, ya sea poder. Y en ese sentido es como se describe el valor de la gente. Días atrás le comentaba de una entrevista que yo vi de un famosísimo de esos, lo que en el mundo le llaman una celebridad. Y le hicieron una entrevista y le decían, ¿cómo es el recorrido de tu vida? Y él comenzó a contar cómo es que los principios le había costado. Y dice, ahora por ejemplo, dice, llego a un restaurante y estoy comiendo y de repente cuando voy a pagar el bill o el ticket, dicen, señor, ya se lo pagaron. Y le dice, pero ¿cómo ya me lo pagaron? Y desde allá le hace a alguien, o estoy echando gasolina y no me quieren cobrar la gasolina, dice, porque hay gente famosa. Le dicen, just give me a picture with you. Y dice, ahora que tengo para pagar y no necesito la plata, todo el mundo quiere comprarme cosas, dice. Pero cuando no tenía nada, nadie me compraba nada. ¿Algunos de ustedes habrán pasado alguna situación así? Cuando no teníamos nadie, ¿verdad? Pero cuando ya usted lo ha bendecido Dios, ya entonces ahora sí es don, es mister, es la señora, ¿verdad? Antes era la aquella, ¿verdad? O el aquel, ahora ya es. Porque así es el mundo, es la tendencia, y cuando habla la palabra del mundo, le decía yo, está hablando la palabra griega que se utiliza ahí es cosmos, habla el sistema, la manera de pensar del mundo es así es. Creo no equivocarme en esto, a menos que yo viva en otro mundo al que usted vive, pero en el mundo que he vivido estos 40 y pico de años, así es. Es un sistema en donde lo material, la posición, el poder, el estatus que tenga es el que le va a dar amistades. El hijo pródigo lo vivió. Cuando tenía plata, hermano, y mire, le sobraban amigos, le sobraban mujeres, aunque pagaba lo que sea, pero le sobraban, hermano, ¿verdad? Pero cuando se quedó sin nada, sus únicos cheros eran los puercos, mientras no les quitó la comida. A ese punto llegó y luego volvió en sí. ¿Qué quiere decir la palabra cuando dice volvió en sí? Que estaba engañado. Y entonces cuando Santiago habla, dice, es imposible que podamos tener amistad con Dios y tener amistad con el mundo. Y entonces dice, Dios anhela el espíritu dentro de ustedes, que es un buen espíritu que lo ha depositado. A lo que quiero llegar hoy y dejarle en su corazón y recalcar esto nada más, es la frase siguiente. O comenzando sobre lo siguiente. Dice que, verso 6, Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando vivimos en la mentalidad del mundo, definitivamente vamos a tener orgullo, jactancia, soberbia. Y si algo Dios resiste y Dios aborrece es el espíritu altivo, los ojos altivos. Eso es algo que Dios aborrece, hermano. Sin embargo, el Señor acerca a los humildes. Dice la palabra de Dios que el espíritu quebrantado o contrito y humillado, Dios no desprecia. A todo esto, antes de entrar al meollo o al centro del asunto, déjeme decirle algo. ¿Nos convendrá la amistad de Dios? O sea, aunque se quedara solo, ponga eso, medite esto en unos 10 segundos. Aunque se quedara solo, pero que Dios estuviera con usted. Mire, yo le puedo decir, nuestra alma se revela, ay, solo, qué terrible. Pero mire, pero nuestro espíritu nos dice, si esto llegara a ser así, es mejor tener a Dios de nuestra parte. Aunque nos quedáramos solos, que eso no va a pasar, pero poniéndolo en un punto extremo, ¿verdad? Y podríamos decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es. Pero el punto es de que si realmente anhelamos la amistad de Dios, es el punto. Si anhelamos la amistad de Dios, entonces no podemos tener nosotros un espíritu soberbio, un espíritu del mundo que quiera nada más alcanzar tener para cobrar valor, sino tenemos que reconocer. El apóstol Pablo dijo de una manera tan real, porque dijo, cuando yo soy débil,
¿Se recuerda usted qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. Es decir, Dios tuvo que venir y poner un aguijón en la vida de Pablo, dice, para que por las revelaciones y por todo lo que tenía, Pablo no se creyera tanto y entonces pudiera ser un instrumento útil para ser usado por Dios. Y ahí lo dice, entonces, me ha dado ese aguijón, dice, en la carne, para que yo no me envanezca y pueda seguir siendo útil en sus manos. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y está hablando de que la fortaleza del Espíritu de Dios va a venir en personas que tienen ese espíritu humilde. Y la palabra humilde es sinónimo de necesitado. Cuando yo estoy constantemente necesitado de Dios, como en el caso de Abraham. Voy a poner un ejemplo de su vida. Señor, estoy bendecido, pero estoy necesitado de ti. Señor, me has dado casa, pero estoy necesitado de ti. Señor, me has dado familia, pero estoy necesitado de ti. Señor, me has dado un buen trabajo, pero estoy necesitado de ti. Señor, me has dado respeto, pero estoy necesitado de ti. Señor, me has dado poder, pero estoy necesitado de ti. Señor, me has dado todo, pero estoy necesitado de ti. Esa es la actitud que el Señor espera de nosotros y que anhela que nosotros podamos tener. Por eso dice, resiste a los soberbios, pero da mayor gracia a los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Esos que están necesitados de Dios. Estoy necesitado de ti, Señor. Ya tengo todo lo que quizás nunca había podido pensar que tenía, pero estoy necesitado de ti. Y entonces ahí se cumple el versículo que tanto nosotros quisiéramos que se cumpliera todos los días en nuestra vida, que dice, por tanto, comienza, someteos a Dios. Resistid al diablo, y la frase que todos quisiéramos que se cumpliera en nuestra vida es, y de vosotros huirá. Que el diablo nada más al oír su nombre, hermano, diga, ay, no, hasta que diga la frase Dios guarde, ahí yo no voy porque ahí está fulano, ahí está mengana. Eso sería algo maravilloso, que pudiéramos nosotros tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y como pasaba con Jesús, que llegaba a algún lugar y la sola presencia de Jesús hacía que los demonios comenzaran a manifestarse y dijeran, sabemos quién eres, el Santo de Dios. Pero para que eso pase, punto número 1, dice, someteos a Dios. Someteos a Dios. Y luego dice, resistid al diablo. Entonces quiero llevarlo a considerar dos cosas nada más hoy, que quizás usted sabe y quizás usted recuerda. Pero en el capítulo 4 de Lucas podemos ver en el ejemplo del Señor Jesús. Cuando está comenzando su ministerio, dice la palabra en el capítulo 4, que Jesús, lleno del Espíritu Santo, después de ser bautizado, dice que vuelve del Jordán. Y el versículo 1 dice que fue llevado por el Espíritu. Pregunto, dice que usted lo leyó, pero nada más para que podamos recalcarlo todos. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. Fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y usted sabe la tentación del Señor. 40 días, 40 noches, hermano, siendo tentado por el diablo. Y en la culminación de la tentación, porque así lo veo, que es la culminación de la tentación, el diablo comienza a decirle, mira, yo sé que tienes hambre. Y si usted ha visto algunas fotografías, videos o ha estado en ese lugar, el desierto ahí de Judea tiene unas piedras de color como beige, que con el sol, cuando el sol le pega a algo que está beige, usted lo va a ver como blanco. En otras palabras, hágase de cuenta que esas piedras parecen bolillos de pan. Imagínese usted después de 40 días de estar ahí ayunando. Y el enemigo con toda su suspicacia, ¿verdad? Le dice, convierte esa piedra en pan. Tú sabes que es piedra, pero mira, parece pan. Y el Señor lo podía hacer. Si de los panes y de los peces alimentó una gran multitud. Y entonces le responde, y no vamos a entrar a la tentación, pero le responde. Y le dice, no solo de pan, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo vuelve a tentar. Y dice que le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Hermano, y entonces le dice, todo esto te voy a dar si te postras y me adoras. Y le responde,
escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Y añades, y solo a Él servirás. Porque nuestra adoración debe de preceder a nuestro servicio. Óigame esto. No puede haber una perfecta adoración si no hay una vida de servicio. Dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y la tercera fase de la tentación es que dice que lo lleva al lugar más alto del templo, que es lo que se llama el pináculo, y le dice, lánzate. Y escrito está, como el diablo diciéndole, bueno, si quieres hablar de Biblia, yo también sé Biblia. El problema no es que el diablo sepa Biblia, el problema es que la utiliza mal, la utiliza para sus propósitos. Pero por eso, y bendito el Señor, ¿verdad? Y le dice, tírate del templo y va a enviar el Señor a sus ángeles, haciendo alusión a Salmo 91. Y te van a agarrar en el aire y va a ser algo tremendo y toda la gente va a creer en ti. Y le responde en algo tan sencillo, pero tan real. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos, quizás usted no, voy a hablar de mí, hemos tentado al Señor con estas expresiones? Diciendo, quizás no con estas palabras, pero creyendo, Señor, te equivocaste, yo soy mejor que aquel y mira todo lo que le has dado a aquel. ¿Y a mí por qué no? Y ese tipo de situaciones, o por ejemplo cuando reclamamos de lo que nos puede estar pasando a nosotros, con esta expresión, ¿y por qué a mí? Como que fuéramos el chico modelo, ¿verdad? Como dice en inglés, the poster boy, de buena conducta. ¿Por qué a mí, Señor? Mire, Dios sabe por qué a usted y por qué a mí. Dios lo sabe. Y en este caso entonces viene y dice, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí lo que está diciendo el Señor en medio de esta situación de la tentación, estaba en un total sometimiento a la voluntad de Dios. Comenzando con ¿quién lo había llevado al desierto? El Espíritu. ¿Y a dónde lo llevó? Al desierto. ¿Y a qué lo llevó? A ser tentado. Y no se reveló a eso. Lo que es impresionante es el resultado de la tentación. Por eso el libro de Santiago, cuando habla acerca de la prueba o de la tentación, dice, bienaventurado el que persevera en la tentación. Porque cuando salga va a salir distinto. Y por eso es que añade en ese pasaje de Santiago, dice, si estás en tentación y no le entiendes, no dice exactamente esto, pero es lo que al estudiar la Biblia uno llega a entender. Si estás en medio de la tentación y no lo entiendes, pídele sabiduría a Dios, porque toda tentación o toda prueba que viene es con un propósito. No hay despropósito en Dios. Entonces, si estás en eso, no te desanimes creyendo que no va a haber propósito. Hay un propósito. Y a veces cuando entendemos los propósitos, nos da más fuerza para poder seguir y para soportar la tentación. Y entonces, el resultado de la tentación de Jesús es lo impresionante, porque estamos en Lucas capítulo 4. Usted va a ver en el versículo número 14. Y quiero que lo vea conmigo y lo recuerde, lo hemos visto en alguna oportunidad. Verso 13 antes dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Porque si algo tiene el enemigo, es que es persistente. Pero el verso 14 dice, Jesús regresó a Galilea. ¿Cómo regresó Jesús? Fíjese que la versión de las Américas traduce dice, en el poder del Espíritu. Es decir, que cuando lo llevó el Espíritu a esa prueba, a esa tentación, y regresó distinto. Regresó en el poder del Espíritu. Ahora, ¿qué lo llevó a eso? El sometimiento. Que si Jesús no hubiera dicho, no, al desierto no, ¿cómo? Pero cuando se sometió a la voluntad de Dios, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, podemos regresar distintos que como entramos. Por eso es que cuando dice que el diablo va a huir de nosotros, la primera condición es someteos a Dios. Ahora, hay en el capítulo 16 de Hechos una historia del apóstol Pablo que es realmente importante. Y quiero que vaya conmigo a buscarla. En el segundo viaje misionero de Pablo, si no estoy mal en la cronología de los viajes misioneros,
Dice que Pablo llega a la región de la parte de Turquía, que fue realmente de la moderna Turquía, que tenía diferentes provincias anteriormente, como usted mira todos estos nombres. Pero es en esa región que llega el apóstol Pablo, y dice verso 1 del capítulo 16 que llegó también a Derbe y a Listra, y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. Bueno, Pablo toma a Timoteo junto con Silas y se van a ese viaje. Pero en el versículo número 6, iban ellos en las diferentes iglesias, iban haciendo el trabajo por el cual habían sido enviados. Pero en el versículo 6 dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, que eran siempre regiones de la parte de la moderna Turquía. Y dice de esta manera, dice, y habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Óigame esto. Y es algo que tenemos nosotros que abrir nuestra mente y nuestro corazón, que en algún momento el Espíritu Santo nos puede impedir hacer cosas. Así como en el caso de que Jesús, que lo motivó, lo llevó, lo guió al desierto. En este caso, Pablo, Silas y Timoteo iban con un buen propósito, iban a predicar, pero el Espíritu les impedía, no sé, no dice la Biblia, no elabora de qué manera, pero dice que les impedía. ¿No le ha pasado a usted que a veces hay situaciones en las que usted quiere hacer algo y Dios le habla? No. Se anima otra vez y le sigue hablando? No. Tercera vez y sigue hablando? No. Yo le digo que le digo al Señor, viendo mi vida, le digo, Señor, no permitas una cuarta porque me vas a decir que sí, me va a ir de la patada. El Espíritu Santo impidiendo. Dice que el Espíritu Santo les impidió, aunque parecía algo bueno, buena intención. Vamos a ir a las iglesias, pero no eran esas iglesias las que en el propósito perfecto de Dios quería que Pablo fuera. Y entonces el apóstol Pablo viene, hermano, y de una u otra manera pues hacen caso y dice, cuando llegaron a la región de Misia, que cuando se mira el mapa o si se está estudiando de una manera exegética, ahí usted va a ver que están las regiones, Pablo sale de aquí, hermano, llega para acá y quería ir para acá, para arriba. Pero aquí le dice el Espíritu Santo, no, ahí no quiero que vayas. Entonces lo manda para esta región. Cuando usted mira cada región, lo va mandando más para acá. Y aquí ya está como el puerto de todo esto, lo que es Turquía. Y aquí comienza ya lo que es Grecia. Y llegan acá, hermano, a esa región. O sea, en el corazón de Pablo quería ir para el noreste. Pero el Espíritu le iba impidiendo. Y lo estaba enviando para el este o para el oeste, para el oeste. Y dice ahí que pasaron por Misia, estoy leyendo verso 8, y descendieron a Troas. Oh, no, perdón, antes de llegar ahí, el verso 6 dice que el Espíritu Santo les impidió, verso 7, y cuando llegaron a Misia, mire la frase, intentaron, o sea, que está por aquí está por Misia, dice, intentaron ir a Bitinia, y eso seguía para arriba todavía. Intentaron ir a Bitinia, dice, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. O sea que el Espíritu los iba impulsando para el este, para el este. Y entonces llegan y ahí habla acerca de pasaron por una isla llamada Salmatros, etcétera. Pero el punto es que estando en esa situación, verso número 9 dice, verso 8 dice, por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia, que Macedonia ya es parte de lo que hoy es Grecia. Ellos entendieron y sin duda alguna por la misma manera de vestir, dijeron, este es un macedonio en la visión que Pablo tiene. Dice que se le muestra un hombre de Macedonia que estaba en pie suplicándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces el apóstol Pablo, que no era ningún tonto, hombre inteligentísimo, pone 2 más 2 son 4. Dice, si el Espíritu Santo nos impidió ir allá, el Espíritu de Jesús nos impide ir acá, y ahora miro al macedonio que me está diciendo acá,
obviamente le había dicho, Silas, Tito o Timoteo, el Espíritu Santo quiere que vayamos ¿a dónde? A Macedonia. Y entonces se van para esa región, pero no llegan directamente, pero dice que estaba en pie y en el verso 10 dice, cuando tuvo la visión, mire esto, enseguida, o sea que no lo dudó, dijo, no, si esto es clarísimo. Esto está más claro que el agua. Es como aquellos sueños que Dios da, que no son de todos los días, pero Dios los da. Hay sueños que son un poquito difíciles de entender. Hay otros que Dios los da hasta con la interpretación. Y uno no le queda la menor duda que es Dios hablando. Y entonces, en este caso, Pablo tiene esta experiencia y sabe que es el Espíritu de Dios que lo está diciendo que vayan a Macedonia. Y entonces dice, cuando tuvo la visión, enseguida, es decir, no lo dejó para mucho, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos. Otra versión dice convencidos o concluyendo. La versión en inglés que tengo aquí dice concluding that God has called us to preach the gospel to them. O sea, concluyeron, dijeron, el Espíritu nos impide aquí, el Espíritu de Jesús nos impulsa para acá. Y luego miro la visión, es definitivamente Dios que nos está concluyendo que el lugar es Macedonia. Entonces se van para Macedonia y dice, verso 11, así que zarpando de Troas, navegamos rumbo directo a Samatrocia, que era una isla, y el día siguiente a Neápolis, y de allá a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia. Es decir, que Macedonia era toda la región, haga de cuenta como que fuera el estado, pues. Y entonces dice, llegamos a la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Ahora, ahí comienza el punto. Cualquiera podría pensar, bueno, si Dios me está llevando, entonces llego al lugar y ahora, aquí estoy, Señor. Y de repente hay silencio de Dios. Eso es, no horrible, eso es terrible. Porque usted sabe que está en la voluntad de Dios, pero no mira resultados. No sé si yo ya le conté cuando el Señor me puso en el corazón venir para acá. Yo estaba totalmente convencido, seguro, y hasta con fecha de mes, hermano, y agarramos todos nuestros, allá decimos en el pueblo, nuestros tiliches, los metimos en un camión y nos venimos, hermano. Entré con un camión jalando un carro por el Bronx, hermano, pasando el George Washington Bridge, y le pregunto a mi esposa y le digo, ¿te gusta Nueva York? Y por pura educación, viendo esos puentes con esas paredes pintadas de grafitis, hermano, y toda la cosa, me dice, está bonito. Me recuerdo que llegué al lugar donde nos recibieron con mi hermana, hermano, y estaba ahí en una parte ahí de la ciudad, se llama Co-op City, ahí por la 95 están los edificios. Pasó una semana y yo, Señor, yo sé que fuiste tú, pero ¿dónde? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ya pasaron como 10 días, casi 2 semanas, y yo, hermano, me encerraba en un closet a orar. Señor, ¿cómo? ¿Cuándo? Me recuerdo que le dije a mi cuñado ahí, mira, como no conocía nada de Nueva York, le digo, llévame a Queens. Y me dice, ¿pero dónde en Queens? Y yo creí que Queens era 5 bloques, pues. Me dice, ¿pero dónde en Queens? Y le digo, tú llévame a Queens, yo te pongo pero llévame a Queens, yo quiero ver, quizás es Queens. Y el bandido me llevó a la Roosevelt, imagínese usted, hermano. ¿Y sabe cómo fue el asunto? ¿Sabe cómo fue el asunto? De que estando en el Bronx, recibo una llamada de unas personas en Riverhead porque no podíamos encontrar dónde vivir. Y no era porque no tuviéramos, sino que realmente se nos cerraban todas las puertas. Y donde se nos abrió un apartamento fue en Riverhead. Y así se fueron dando las cosas. Pero si algo, a lo que le quiero marcar es, si algo es terrible, es estar en la voluntad de Dios, en el lugar de Dios, y no ver resultados. Entonces comienza, y el diablo como así, si hasta Jesús no lo dejó tranquilo, entonces usted no se haga ilusiones. Porque lo tentó y luego dice que se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Porque a veces nosotros decimos, ay, ya se fue, gloria a Dios. Y ahí sí cantamos de verdad, libertad, espérese, disfrútela, fortalézcase, pero el que va a volver, va a volver.
La canción preferida del diablo es aquella que dice, volveré. Así es. Y entonces, hermano amado, cuando el apóstol Pablo llega a Macedonia, lo que me impresiona al ver aquí, si usted puede ver conmigo más allá del texto, es que dice de que llegaron a esta ciudad, una colonia, y dice, y en esta ciudad nos quedamos por varios días. Yo me puedo pensar con Pablo como diciendo, estoy seguro de esto, pero ¿para qué? No dice cuántos, pero pensemos que eran 4, 5, 6 días, ¿verdad? Ya pasaron 3, 4 días. Y quizá la presión, como el que tuvo la visión fue él, quizá la presión de Silas, Pablo, pues ya podríamos haber estado en Bitinia, podríamos haber estado en otro lugar. Ahí ya estaban esperándonos. ¿Y aquí qué? ¿A qué nos trajiste? Y entonces dice, así que zarpando, bueno, llega y dice, verso 13, y en el día de reposo, que era un día sábado, salimos fuera de la puerta a la orilla de un río. Y mire esto, no dice, donde Dios me dijo que fuera. ¿Dice o no dice ahí? Dice, donde pensamos. O sea, ya comenzaron a decir, pues ni modo, pues vamos a ver dónde se reúne la gente, pues. Voy a ver. Entonces dice, pensamos que habría un lugar de oración, nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que habían reunido. El primer punto, ¿qué es lo que él vio en la visión? Y comienza, mire, todo pareciera contrario. Y se va a un río donde habían solamente mujeres. Pero la convicción puede más que la emoción. Y comienza a predicar. Y comienza a hablar ahí, comienza a enseñar, hermano. Y entonces dice que comienza a hablar y verso 14 dice, y estaba escuchando. Ese verso, y estaba escuchando, es como que estaba ahí haciendo sus cosas, lavando, lo que sea, ¿verdad? Y así de oídas, como que estaba escuchando ahí lo que Pablo estaba diciendo. Ni siquiera estaba con una atención total a lo que Pablo decía. Estaba escuchando, dice, una cierta mujer llamada Linia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y miren, impresionante esto. Y el Señor abrió su corazón. No hay cosa más maravillosa en nuestra vida que anhelemos nosotros. Por eso le digo, si Dios está de su lado, todo podrá estar en contra. Pero Dios va a hacer lo imposible. Porque ¿quién puede abrir el corazón de una persona? ¿Quién? Solo Dios. Entonces dice que el Señor abrió el corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Es decir, que nadie más creyó, le argumentaban y todo. Pero el Señor abrió el corazón de esta mujer y recibe lo que Pablo dice. Crea fe. Y entonces dice que cuando ella, luego verso 15 dice, cuando ella y su familia se bautizaron, mire, no solamente ella, sino que toda su familia se bautiza. Dice entonces que les rogó, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella, y los persuadió a ir. Ahora yo me pregunto, ¿por qué tuvo que persuadirlos a ir? Porque todavía Pablo estaba con dudas. No, si lo que yo fui es un hombre. Y esta es una mujer. O sea, no hace sentido mi misión, pero sé que estoy en el plan de Dios, sé que estamos caminando y estamos viendo los frutos de eso. Entonces, los persuade. Se van a la casa de ella y luego el pasaje no lo voy a leer porque yo sé que usted lo ha oído en alguna oportunidad, ahí está, que dice de que iban, o mejor miramos ya que estamos ahí, dice, y sucedió que mientras íbamos, verso 16, dice, sucedió que mientras íbamos al lugar de la oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. La muchacha tenía un espíritu de adivinación, o de pitón, dice alguna otra versión ahí, de adivinación realmente, ¿verdad? Y entonces decía algo bonito, decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, os proclaman el camino de salvación. Otra versión traduce que no decía el camino, sino decía un camino, es decir, como que era el pequeño pelo en la sopa. El 90% de la profecía estaba bueno, pero ese daba la idea de que habían otros caminos de salvación. Entonces,
Pablo, lo impresionante de esto es que dice, y esto lo hacía, verso 18, por muchos días. No fue una vez, fue repetitivo. Hasta que esto desagradó a Pablo. Mire, estaba en el lugar correcto, sabía que Dios lo había movido, pero aún ahí van a haber retos. Y el reto ahorita era de discernir el mensaje. Y entonces cuando ya desagradó al espíritu de Pablo, entonces toma la autoridad, le habla al espíritu, verso 18, y le dice, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquel momento. Y eso es maravilloso. El punto es que los patrones se enojaron, les echaron a la policía, los azotaron y los meten a la cárcel. Ahora, si el conflicto estaba serio, cuando se miraban en el río con Lidia diciendo yo vi un varón y ahora esta es una mujer, si el conflicto estaba serio, imagínense qué tan serio era estando en la cárcel. ¿Y qué tan serio podía ser? Me imagino que quizás contaba con el apoyo de Silas ahí, pero ¿qué si quizás Silas le dijo, Pablo, ¿estás seguro? ¿Seguro que era Macedonia? Porque mira cómo estamos. Sin embargo, dice que en la cárcel, después de que los ponen en el punto más severo, dice verso 25, pasaje maravilloso, como a medianoche. Y mire, la medianoche simboliza el momento más oscuro. Cuando la noche llega a su momento más oscuro. Y cuando llega a su momento más oscuro, oiga esto, lo único, ya no puede hacerse más oscuro. Lo único que va a pasar es que va a comenzar a resplandecer la claridad. Por eso, si en su vida usted llegó a la medianoche, comience a alegrarse, porque más oscuro que lo que ha llegado ya no va a llegar. De aquí en adelante lo que comienza el sol a salir. Pero el punto es, ¿qué va a hacer usted en la medianoche? Llorar y llorar. ¿Qué voy a hacer yo en la medianoche? ¿Qué es lo que Pablo y Silas hacían en la medianoche? Dice que oraban y cantaban himnos a Dios. Y los presos los escuchaban. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué clase de palabras estaban diciendo? Por la reacción de los presos después, no eran palabras de lamento. Tuvieron que haber sido palabras de ánimo, de victoria. Quizás cantaban, esperar en ti. Creo que hubiera sido un canto muy adecuado a esa oportunidad, ¿no? ¿Viste preso? Esperar en ti. A ver, cantémoslo. Difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Y todos los presos oyendo. Pero mi corazón confiando está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Y comienza la tierra a temblar en ese momento. Por eso le digo que lo que los presos estaban oyendo no era un canto de lamento. Un canto de confianza, un himno de confianza. Ahora no diga usted, el Señor le reveló al pastor que estaban cantando, esperaron. No, le digo que es un canto muy adecuado, pues, ¿verdad? En ese sentido. Porque vemos la vida de Pablo y entonces comienza la tierra a temblar y todas las cárceles a abrirse. Y entonces, usted sabe la historia. Llega el carcelero porque el gobierno romano era cruel cuando le desobedecían las órdenes.
Entonces el encargado de la cárcel dijo, me conviene más matarme yo que lo que me van a hacer cuando sepan que se salieron los presos. Y le grita y le dice, detente, que aquí estamos todos. Ahora le pregunto, ¿a dónde los habían enviado a ellos? Al calabozo más profundo. ¿Cómo sabía que todos estaban ahí? ¿Sabe qué es lo que yo deduzco de eso? Que cuando los presos se fueron libres tenían dos opciones. Uno, la libertad física en la calle o la libertad espiritual. Llegándose aquellos dos que en medio de la hora más oscura estaban cantando cantos de confianza en Dios. Y puedo ver cómo todos los presos llegaron. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Y ustedes qué doctrina siguen? Y al estar en medio, detente, que aquí estamos todos. Ese era el varón macedonio. Dios no se equivoca, ni se equivocará. El punto es, si está en su medianoche, ¿qué va a salir de sus labios? Por eso dice, someteos a Dios, resistid al diablo, resista los impulsos de su naturaleza que le dice, alcanza, ten, consigue. Usted diga, no, yo me someto a la voluntad de Dios y esperaré pacientemente. Y la tierra va a temblar y las cárceles se van a abrir y la visión, aunque tarde, se cumplirá en su vida. Y cuando la visión se cumpla, el diablo huye de usted. Porque el diablo va a huir de usted no por lo que usted es, sino por el Dios que está con usted. Por eso queremos que se cumpla, resistid al diablo y de vosotros huirá. Lo primero, sometámonos a la voluntad de Dios. Padre bueno, yo sé que tu palabra esta mañana ha hablado a muchos corazones, Señor. Puedo sentir en mi corazón que hay una atmósfera quizás donde Dios ha tocado algunos corazones. Si usted siente hoy, yo le invito a que rinda su vida delante de Dios. Quizás ahí donde está, o si quiere venir acá al frente, podría ser es un buen momento. Lo puedo sentir en mi corazón. Para poder decir, Señor, rindo mi vida, Señor. Mis planes, mis propósitos, mis anhelos. Hay una frase de un canto que siempre me ha gustado que decía, y más que a nadie te deseo a ti. Has saciado toda mi necesidad y hoy me entrego entero a tu amor. Jesucristo, eres tan fácil de amar y más que a nadie ¿qué canto va a cantar en su medianoche? ¿Qué canto va a cantar en su medianoche? ¿Qué palabras van a salir de su vida en la medianoche? What's going to happen in your life, in your darkest hour? What's going to happen in your life? Are you going to surrender your life to the Lord? Le va a rendir su voluntad, le va a rendir sus propósitos, sus anhelos. Eso es lo que más nos conviene. Porque más que a nadie te deseo a ti.
has saciado toda mi necesidad. Hoy me entrego entero a tu amor. Jesucristo, eres tan fácil de amar. Más que a nadie te deseo a ti. Has saciado toda mi necesidad. Hoy me entrego entero a tu amor. Jesucristo, eres tan fácil de amar. Es amarte y darte todo a ti. Tú eres mi vida y por siempre yo te amaré. Fíjese que el pasaje de Santiago dice después de esto, le leo nada más lo que la palabra de Dios dice y le ruego que abra su corazón a esto. Dice: por tanto someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Y dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Pero dice: afligíos, lamentad, llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Dice: humillaos en la presencia del Señor. Y dice: y Él os exaltará. Esta puede ser una buena tarde donde, si usted lo siente, le diga: Señor, yo me humillo delante de ti, Señor. Perdónanos, Dios mío. Creo que era el sentir que el Señor ponía en Gabriel. Perdónanos, Señor, si en algún momento creemos que es por nosotros, que somos nosotros. Eres tú, Señor. Eres tú. Y si tú nos faltaras, Señor, nos falta todo. Si tu presencia nos deja, Señor, estamos realmente sin nada, Señor. Tú eres, Señor, lo más valioso en nuestra vida. Tú eres lo más importante, Señor. Tu respaldo, tu fuerza, tu amistad. Tu amistad es lo más valioso que yo pueda tener en mi vida, Señor. Tu amistad es lo más valioso que pueda tener en mi vida, Señor. Aleluya. Y esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiando está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Una vez más, esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiando está en ti.
tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás tus ojos de que tú ahí estarás, y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Tú siempre has sido fiel y a mi lado están tus ojos de amor de mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar de que tú ahí estarás, y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel, tú has sido fiel,
Me asombra tu amor y tu fidelidad. Y a pesar de mí, me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor de mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar de que tú ahí estarás. Y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos
está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder.